Muy buenas tardes, saludos desde Castrillo de la Guareña, en la provincia de Zamora. Estamos a unos 12 kilómetros de Alaejos, por situarles, apenas a 300 metros de la A62, que une Valladolid con Salamanca. Bueno, pues aquí, aunque alrededor no hay montes, tampoco hay montañas, aquí, en esta nave, también ha estado el lobo. Diego Gallego, muy buenas. ¿Es posible que viviendo al lado y tan cerquita de una autovía haya estado el lobo aquí? Sí, es posible, sí. Y sigue estando, sí. Sigue estando. Le vemos bastante a menudo, por desgracia. ¿Han tenido varios ataques aquí? Hemos tenido dos bastante fuertes, sí. Y visitas continuas muy a menudo. ¿Usted cuando escucha que el lobo está en peligro de extinción, qué es lo que piensa? Que estará en algunos sitios, aquí cada vez tenemos más, es lo que pienso. Y cada vez los daños son mayores y, en fin, la ansiedad de saber que te puede atacar en cualquier momento, pues esto ya, en fin, perjudica seriamente. ¿Tienen miedo ustedes? Al lobo no, que nos ataque sí. Que nos ataque sí, porque lo estamos viendo muy a menudo y, en fin, pues claro, siempre está uno pendiente, es un sin vivir. ¿El dinero que reciben cuando hay un ataque de lobo les compensa de alguna manera? No, no. La última vez que nos atacaron nos mataron 12 ovejas y murieron otras 7, 8 después de las heridas. Nos pagó la Junta 1.100 euros o 1.200, no me acuerdo bien. Y el seguro 500 euros o por ahí, cuando entre las que abortaron y las que murieron, pues aproximadamente tuvimos de pérdidas unos 12.000 euros. Es decir, no solamente... ¿Justificados? No. O sea, que no solamente son las ovejas que mueren, sino que luego hay daños de las ovejas que una vez que... La Junta solo valora las que hay muertas. Murieron otras 6 o 7 después y 25 o 30 abortaron por lo menos. Esas se perdió la producción de todo el año de ellas. Hay que valorarlo. Es difícil imaginarse, pero se puede hacer una idea que un animal esté aquí dentro, lo que puede suceder con todas las ovejas, el revuelo y la situación. Pues tú imagínate, por todos los sitios brincando y, en fin, bueno, muertas en todos los sitios, que hay fotos por ahí. ¿Y cuando salieron, qué se encontraron? ¿Todavía estaban los animales, los lobos, los cánidos? Mi mujer se los encontró dentro, 4 lobos la segunda vez, se encontró dentro 4 lobos hasta que no empezó a gritar, los lobos seguían mordiendo y matando, ni se inmutan. Además que salieron por donde estaba ella, porque estaba vallado y la puerta por donde entraron es por donde tenían que salir, claro, y estaba ella porque no pensaba encontrarse los lobos y salieron por encima de ella. Bueno, pues esta es la realidad de miles de ganaderos en Castilla y León en lo que llevamos de año. Bueno, en los 3 primeros meses ha habido 800 ataques de lobos. Esto es una media de unos 8 o 9 ataques diarios y un incremento de casi un 80% respecto a el 2017. Eso a pesar de que se esté hablando de que el lobo puede estar en peligro de extinción. Y mientras el lobo sigue matando, el Tribunal Superior de Justicia emitió una sentencia en el que ha prohibido de forma cautelar cazar el lobo al norte del Duero. La Junta de Castilla y León ya se ha puesto a trabajar, manos a la obra, y ha hecho un decreto para que este animal vuelva a ser especie cinegética. Vamos a analizar en espacio abierto lo que supondría no cazar este animal y las consecuencias que están teniendo estos ataques de lobo. La Junta actúa de urgencia ante la polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. De manera cautelar se paraliza la caza del lobo al norte del Duero, pero tras la reciente reunión del consejero de Fomento y Medio Ambiente con las organizaciones agrarias parece que todo volverá a su cauce. La solución está puesta en marcha. Como digo, la ley de caza es del año 96 y por lo tanto nada afecta. Hay un nuevo decreto que desarrolla esa ley de caza. A partir de junio habrá una nueva orden de caza y en septiembre se pondrán en marcha los cupos de caza como en años anteriores. La Administración asegura que no se puede luchar contra la despoblación si no se defiende la cabaña ganadera y que tampoco es bueno para el lobo la expansión sin límite de las manadas. Desde luego, entre el bienestar
bienestar de la fauna silvestre y las personas, desde luego la Junta de Castilla y León siempre va a apostar por las personas, pero es que se pueden hacer las dos cosas y lo estamos haciendo. Ese es el objetivo y, desde luego, tranquilidad para los ganaderos, porque seguiremos en el marco de la legalidad trabajando para que lo que es una especie cinegética en el norte del Duero se pueda seguir cazando. La sentencia del TSJ viene precedida por la denuncia de ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, que defiende a ultranza la pervivencia de la especie. Las especies clave como el lobo hacen que los ecosistemas estén sanos, funcionen bien, y cuando faltan, los ecosistemas enferman. Consideran incoherente que la Junta elabore una nueva legislación para ir en contra de las decisiones judiciales. Llevar la contrariedad sistemáticamente a la justicia no creo que sea la forma de trabajar, no debería de ser la forma de trabajar de nuestros políticos. Ahora mismo esa sentencia lo que ha hecho es anular los planes de aprovechamiento en Castilla y León en las últimas 3 temporadas y, como ha llegado a tiempo, la próxima temporada, que era la tercera de la que hemos conseguido la anulación, pues en principio no se podría cazar ningún lobo. Sin embargo, el decreto aprobado el 14 de mayo devuelve la situación anterior. La próxima temporada el Gobierno regional autorizará abatir, como cada año, de manera controlada, unos 140 ejemplares en la mitad norte de la comunidad. Mientras los ganaderos continúan curando la herida, en 2017 se contabilizaron casi 2.000 ataques en toda la región, un 5% más que en el año anterior. No es la primera vez que hablamos de lobo en espacio abierto y desgraciadamente parece que no va a ser la única porque los ataques continúan. La última vez fue hace 2 años y cada vez nos cuesta más trabajo traer a este programa a los ecologistas y los conservacionistas. Es verdad que esta vez puede que haya habido un problema de agenda y que no puedan estar aquí, pero el resto de los interlocutores sí que nos acompañan. Lo que está claro es que los ganaderos se sienten indefensos ante estos ataques y hay que preguntarse si el que está en peligro de extinción es el lobo o son los ganaderos los que pueden desaparecer del medio rural con el problema que tenemos ahora mismo de la despoblación. Pero queremos ir aclarando el momento actual. Para ello nos acompaña José Ángel Arraz, muy buenas. Muy buenas tardes. Es el director general de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Por aclarar, ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que de forma cautelar ha prohibido que el lobo sea especie cinegética, es decir, que se pueda cazar. ¿Cómo está ahora mismo esto? Bueno, por resumirlo, porque son varias sentencias encadenadas, pero nosotros entendemos que ahora mismo el lobo es una especie cinegética en Castilla y León. En primer lugar, porque las sentencias que se anularon, donde todas las especies cinegéticas, entendía la sala del tribunal, que quedaban anuladas, esa parte del decreto ha sido sustituido por un nuevo decreto que se publicó días atrás, el 14 de este mismo mes, subsanando en cualquier caso ese defecto de una resolución que ya había sido incluso recurrida en casación al Tribunal Supremo, pero con esta nueva publicación entendemos que el marco está claro. Y nosotros pues seguiremos actuando para todas aquellas actuaciones desde el punto de vista administrativo que tengamos que hacer para que el lobo pueda ser cazado conforme a la normativa cinegética en esta comunidad, lo sea. Aclarar, por otro lado, que en cualquier caso los controles poblacionales del lobo se rigen por otra normativa, que es la normativa de conservación, la ley 42 de conservación de la biodiversidad. Eso significa que si ahora mismo hay ataques seguidos en alguna zona, se pueden dar permisos especiales para cazar esos lobos. Hemos podido dar ese tipo de ataques. De hecho, al sur del Duero los damos siempre en esas condiciones y al norte del Duero, al margen de los aprovechamientos que se regulan por la ley de caza, se pueden dar este tipo de controles. Entraremos en más detalle para aclararlo porque es bastante farragosa la sentencia, lo que ha sucedido y el decreto que se ha aprobado después para, digamos, que volver a la situación anterior. Aurelio González, muy buenas. Hola, buenas. Secretario general de la Alianza por el Campo, UPACOAG, y que vive muy de lleno porque además aquí de la zona es de la zona de Zamora. ¿Ustedes es verdad que se sienten indefensos por estos ataques del lobo? Pues sí, lo primero decir que la indefensión es real, o sea, no es algo que nos estemos inventando, ¿no? Y es que tú te encuentras con una actividad que tienes y no puedes defender tu hacienda ni tu ganadería, porque si tomas cartas en el asunto y te defiendes de
de estos animales, pues además puedes tener hasta una sanción, ¿no? Entonces, nos sentimos indefensos sobre todo también porque parece ser que lo que prima por parte de la sociedad civil que vive en las ciudades es, bueno, pues querer que haya cuantos más animales salvajes mejor y que, bueno, pues que desaparezcan los ganaderos y los agricultores de los pueblos, ¿no? Y eso, desde luego, nosotros creemos que va a causar un perjuicio muy grande. No sé si se habrán contado bien los lobos, lo que sí está claro son el número de ataques. Bueno, yo desde luego nunca vamos a poner en duda el trabajo que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente. Para nosotros los datos que se han dado hasta ahora, tanto bueno, pues, en el 2012-2013 se hizo un nuevo censo regional del lobo, ahí se llegó a unos datos de que hay 179 manadas en Castilla y León. Desde nuestro punto de vista creo que ya se han quedado cortas, como se reconoce, se ha ido expandiendo más todavía. El año pasado, en el 2016, se hablaba de alrededor de 18 manadas más del 2013 a entonces. Para nosotros los datos son correctos y eso se traduce en que hay en Castilla y León en torno a 2.000 lobos. Y el problema que tenemos es que los ataques se están multiplicando por un 80% y el crecimiento de los lobos, según los números, solo es un 10%. Entonces no cuadran las cosas. Felipe Begué, ¿qué tal? Muy bien. Responsable de comunicación de la Federación de Caza de Castilla y León. Ha habido un momento en el que se ha hablado, esta sentencia cautelarmente prohibía cazar el lobo. Si esto se prolongase, ahora mismo hemos visto que ha habido ya un cambio, se ha actuado desde la Administración. ¿Los daños podrían ser irreversibles? Es decir, que durante un tiempo no se diesen permisos, no se pudiese cazar el lobo en Castilla y León. Estamos acostumbrados a ese tipo de cosas en estas comunidades, sobre todo en este país, donde una especie que se veda ya nunca se vuelve a abrir la caza. Entran en un periodo siempre de protección extrema. Lo que sí es cierto es que pasaríamos de ser una herramienta eficaz en el control de la especie, como es actualmente la caza, una herramienta tremendamente eficaz para eliminar tensiones. Sobre todo actuamos un efecto muelle disuasorio en muchas situaciones graves y conflictivas como las que puede tener esta explotación. Lógicamente, aguantar ataques continuados, unos ataques que en instalaciones que están bien preparadas para proteger a los rebaños y que los lobos son capaces de invadir, pues es una actividad que nosotros tenemos que regular. Si no existiera la caza, el lobo yo creo que entraría, como ya ocurrió en este país, no en unas fechas no tan antiguas, entraría también un grave problema, porque el lobo tiene también su estatus, pero de luego ese estatus está permitido porque los ganaderos hasta ahora han vivido a costa del ganadero y siempre por el ganadero. La abundancia de reses de caza mayor en nuestra Castilla, en nuestra autonomía, no es suficiente en estos territorios, como estamos en la zona donde estamos, donde no existe prácticamente esa especie. Entonces, si los ganaderos no aportan el alimento suficiente, el lobo se tiene que buscar la vida y el lobo va a seguir atacando explotaciones. Diego Gallego continúa con nosotros. ¿Usted se ha planteado alguna vez dejar de ser ganadero? Ya sé que luego las alternativas son complicadas, pero cuando tiene uno tantos reveses... No había pensado nunca, pero esto es un apretón más. Esto no tiene relevo generacional y cada vez nos están apretando más, menos ayudas en casi todos los sentidos y bueno, pues esto es un apretón más. Alguno habrá dicho, es que a lo mejor el ganadero no hace suficiente. Yo he visto que tienen ahí fuera, tienen burros, tienen perros, no sé, electrificar la valla, no sé qué. Si ustedes ponen todas las medidas que deberían de poner, me voy a poner en la otra parte ahora por preguntarle a usted. Yo creo que sí ponemos las medidas que debemos en explotaciones que están cerradas, pero el mayor problema son los que están fuera, está claro. Nosotros procuramos, ahora que no tenemos más medios, ponemos más medios, es un sinvivir, ya te vuelvo a repetir, pero el problema que hay son las explotaciones que están en el campo, que al final se van a quedar los lobos, las explotaciones no quedamos ni uno, esto se acaba. Aquí en este pueblo somos 3 ganaderos, vivimos como 15 o 20 familias entre ovejas y vacas y las ovejas en un plazo de 8 o 10 años no queda ni una. Vamos a volver con la sentencia. Esa sentencia dejaba entrever, aunque no lo decía explícitamente, como que es verdad que el lobo estuviese en peligro de extinción y que los datos de los censos no eran pues lo suficientemente correctos, por eso digamos que se invitaba a que cautelarmente no se cazase el lobo.
¿No se fían de la administración? ¿Un juez ve que los datos que hacen los agentes medioambientales son falsos? ¿No son ecologistas tampoco o la gente que trabaja y no ve eso? ¿Por qué creen que ha sucedido esto? Hombre, yo quiero entender que no se quiere entrar al fondo del asunto en principio y que evidentemente los datos que se aportan por la Administración ahí están. Posiblemente sean, o la Sala entienda que unos defectos formales a la hora de que en la tramitación de ese expediente esos datos hayan sido más o menos públicos, hayan podido ser vistos o contrastados por el público en general, ¿no? Porque la otra cuestión sería aún más grave, ¿no? Los censos ahora mismo de lobo en Castilla y León, en España, porque nuestro censo forma parte del censo nacional, posiblemente sea el censo con más esfuerzo, más riguroso que se ha hecho nunca con una especie. O sea, el dudar del trabajo que están haciendo conjuntamente funcionarios públicos, con expertos, con científicos a nivel nacional y contrastado y supervisado por el propio Ministerio, donde la propia Comisión Europea nunca ha puesto en duda estos datos, pues entendemos que ponerlos en duda por administraciones públicas pues sería una cuestión grave, ¿no? Que determinadas personas individuales tengan sus dudas, pues bueno, será una cuestión personal suya, pero el criterio, los datos están ahí, el censo es público, se puede ver, el esfuerzo de ese censo también, con lo cual entendemos que sobre esa base sobre la que tenemos que trabajar. Es un censo, además, que se basa en manadas reales, o sea, las manadas sobre las que hay duda han quedado a otro nivel, o sea, que simplemente son manadas reales contrastadas todas ellas, ¿no? Más allá de que si no se cazase el lobo hubiese un problema en el ecosistema, que habría que saberlo, me gustaría saber si, claro, si esto sucediese también el lobo, si no se cazase, además de dar ahora beneficios a la sociedad que nos estará viendo, supondría un coste, porque si ese trabajo que no hacen los cazadores de cazar a los lobos, cuando hubiese algún problema con los ganaderos, tendría que ser la administración la que tendría que contratar con un coste bastante más caro, es decir, en vez de recibir, pagar. Sí, indudablemente, de todo esto podemos entrar en profundidad, no creo que tengamos el tiempo suficiente, pero sí es una hoja de ruta que está marcada ya definitivamente por organizaciones sectarias, animalismo más radical. Sobre todo los partidos de izquierda han hecho bandera también del tema del lobo, les está dando muchos votos en el entorno urbano a aquellos que no conocen, que no viven de cerca lo que es la realidad del mundo rural. El lobo siempre ha estado a expensas al barbetir del ganadero y ha sabido cómo aprovecharse del ganadero en todas sus situaciones, incluso ahora donde el ganado ya no es tan extensivo, está más estabulado. Pero desde luego lo que es cierto es que en las rentas agrarias que perciben también los municipios, sobre todo los municipios, por parte del mundo cinegético, del mundo de la caza, el lobo también es un valor añadido superior. Los cotos de caza que tienen entre las especies cazables el lobo indudablemente adquieren un valor superior. Y hay muchísimos ayuntamientos en esta autonomía y en muchas autonomías que el lobo le tienen como ese baño añadido importantísimo para que esos ayuntamientos puedan tener hacia sus ciudadanos también unas diferencias indudablemente importantes. Aurelio, estáis en contacto con los ganaderos. ¿El hartazgo es tal como para que los propios ganaderos, a sabiendas de que puedan tener algún perjuicio mayor, se tomen la justicia por su mano porque estén cansados de avisar que viene el lobo y que nadie les haga caso? Pues hombre, la verdad es que estamos en una situación muy complicada. Yo desde luego quiero pensar que todavía tenemos muchas más sensatez de la que están teniendo muchos vividores que quieren vivir del cuento del lobo, y tenemos la sensatez todavía de confiar en que hay que tomar una solución, ¿no? Y hay que dar soluciones y tiene que venir de la mano de la administración y de la sociedad también, ¿no? Cazadores, ganaderos, ecologistas también, ¿por qué no? Hay asociaciones que lo hacen bien, pero otras, desde luego, pues eso, parece que solo quieren vivir del cuento del lobo. Pero lo que sí es cierto es que hemos llegado ya a un extremo. Hemos pasado a que en el año 2016 hubo 3.489 reses asesinadas por el lobo.
En el año 2017, otros 3.500 en total, de las cuales se vienen pagando pues 2.000 y pico, o sea, pero siempre quedan por ahí 1.000 reses reconocidas, que se matan, que no sé qué, denunciadas, que luego no se cobran. Estamos teniendo unos daños importantísimos y sí que es cierto que en explotaciones, no en explotaciones estabuladas, que cuando entra el lobo te prepara una carnicería, pero es más raro que entre, pero en explotaciones de extensivo, hoy tenemos muchas zonas donde los ganaderos están diciendo que tienen que abandonar. Y no me extraña, por ejemplo, con los datos que hay, por ejemplo, en la provincia de Ávila. En la provincia de Ávila, en lo que llevamos en los 3 primeros meses de este año 2018, ha habido 444 ataques o 446 ataques, una media de 6 ataques diarios en la provincia de Ávila, donde se decía que hace un par de años, pues que si solo había 5 o 6 manadas, creo recordar. Bueno, ¿cuántos lobos tienen esas manadas? ¿Cómo se ha multiplicado para tener 6 ataques diarios en esa provincia? Y 6 ataques diarios que son sobre todo centrados en explotaciones de vacuno de carne extensivo, donde los costes son muy importantes y los daños muy grandes. ¿Qué puede ocurrir en el resto de Castilla y León? Si es que en el resto de Castilla y León estamos hablando de casi 9 ataques diarios. Casi 9 ataques diarios en lo que llevamos en 2018. Y esto supone un 80% más de ataques que el primer trimestre del 2017. Vamos a ver, yo lo que digo es, si en una ciudad se dijese que los crímenes organizados habían aumentado de un año para otro un 80%, ahí dimitía el jefe de policía hasta el ministro del Interior. Pero aquí, como son los lobos los que han aumentado los ataques y les está ocurriendo, los daños los pagamos los ganaderos, aquí no pasa nada. Aquí no se molesta a nadie e incluso si se nos dice que no se puede controlar los lobos, pues encima nos tenemos que conformar. Hombre, esto ya clama al cielo. Enlazábamos ahí la importancia de la pelea que se está teniendo contra la despoblación, no de los lobos, sino de los humanos en el medio rural. Esto suma, ¿eh? Sí, todo suma, ¿no? De todas formas, el problema del lobo es un problema complejo. Yo voy a dar unos datos para que también los oyentes de este programa se sitúen en qué es lo que está sucediendo, porque bien decía Aurelio, las organizaciones profesionales, los grupos conservacionistas moderados, la propia administración, hemos ido a buscar un plan del lobo en el que exista el lobo en Castilla y León. Todos queremos que el lobo exista y esté en un estado de conservación favorable. De hecho, estamos hablando de datos de daños en general, pero a la gente le sorprenderá saber que el 75% de nuestras manadas, es decir, las 152 manadas que están al norte del río Duero, hacen poco más del 15% de los daños. Y 27 manadas que están al sur del río Duero, en determinadas zonas, nos están haciendo el 85% de los daños. Es decir, tenemos determinadas manadas en determinadas zonas con determinadas tipologías de pastoreo, de ganadería extensiva, donde es muy complicado tomar medidas preventivas y donde además como administración pública tenemos las manos bastante atadas a la hora de tomar medidas porque esa consideración de especie estrictamente protegida al sur del Duero dificulta mucho la situación. Es decir, podría haber soluciones viables con lobo en Castilla y León en un estado de conservación favorable en gran parte de la comunidad, pero evidentemente nosotros creemos, y nuestro plan así lo decía, que debe haber zonas donde esa compatibilidad no puede ser. No puede haber lobos donde hay manadas, como está pasando ahora mismo en Ávila, que básicamente comen el 100% de su dieta es ganado doméstico. Eso no tiene ningún sentido. Pero con estos datos parece que el plan de gestión del lobo no está cumpliendo las expectativas que se marcó. Bien, el plan de gestión del lobo preveía que iban a suceder estas cosas, pero no podemos aplicar las herramientas que tendríamos que aplicar al sur del Duero porque la normativa ahora mismo al sur del Duero es muy restrictiva. La especie, por una directiva europea, entendemos que incluso mal aplicada, porque la población del norte, que era una población cinegética que se podía manejar, al crecer atraviesa el sur del Duero y por una disposición de la directiva pasa a ser estrictamente protegida. La única especie en el mundo que cuando ha crecido su población ha pasado a ser estrictamente protegida. Bueno, esto es un
sistema extraño, en una directiva que nos cuesta mucho cambiar, que Bruselas se resiste a modificar y que es una de las peleas y las reivindicaciones de la Junta de Castilla y León. ¿Para qué? Pues para permitirnos gestionar con mayor flexibilidad al sur del Duero, y porque hay manadas, determinadas manadas al sur del Duero, que posiblemente no tengan que estar porque no es compatible su presencia con la ganadería extensiva. Y efectivamente, si esto persiste, pues vamos a expulsar a determinados ganaderos de determinadas zonas. Pero no es un problema general, esto es lo que quiero que quede claro. Con esto no estamos diciendo que no puede haber lobos en Castilla y León, ni mucho menos. Puede haber lobos, hay una población muy bien conservada, puede seguir existiendo esa población en gran parte del territorio, pero hay excepciones donde no, y esas excepciones nos es muy difícil erradicarlas. Tenemos que cerrar, Felipe, y aquí porque como yo también hago un poco de abogado del diablo, existe furtivismo, también hay denuncias, eso está controlado, hay lobos que se matan fuera del control de los que se dan de la Junta o en temporada que sea... No es fácil ni mucho menos, la delincuencia existe en todos los grupos, por supuesto en la caza también puede existir, pero son delincuentes. Pero furtivismo para el lobo es una especie que es muy difícil de furtivear como tal. Lo que es cierto es que a mí me extraña que al norte del Río Duero tenemos una población saneada, tremendamente saneada de lobos, muy grande, muy importante, y que gracias a la caza, a la presión de caza, el lobo se vuelve más prudente y no ataca tanto ni a las núcleos ni explotaciones agrarias. Es al sur del Duero, donde con menos manadas y con nula presencia cinegética o con una presencia cinegética, el lobo se está volviendo mucho más audaz en sus ataques y en sus problemas con el ganadero. Y creo que ahí es importante. Permíteme un detalle que es importante que también conozca la ciudadanía, porque luego se dicen cosas muy extrañas. Las zonas de más densidad de lobos posiblemente del mundo ahora mismo, que son la Sierra de la Culebra tradicionalmente y ahora mismo la montaña palentina y el entorno de Riaño, Picos de Europa, son 3 reservas regionales de caza donde se cazan lobos todos los años y son las zonas que más lobos se cazan, las zonas con más densidad de lobos, es decir, la caza es absolutamente compatible con la conservación del lobo y ese es el ejemplo claro. Sí, pero precisamente esas zonas, y la Sierra de la Culebra la conozco perfectamente, esas zonas, ahí ya hay lobos y ya no hay ganaderos. Esas zonas precisamente han apostado por esa forma de vida y ahora ya vemos como hay mucha fauna salvaje como ciervos, jabalís para alimentar al lobo, que se comen los cultivos, que se comen todo lo demás y ahora ya donde hay muchos bichos ya no quedan ni ganaderos precisamente. Y aquí hay una cuestión, hay una directiva Hábitat europea que teóricamente permite el control poblacional de las especies que causen graves daños. Y creo que estamos ante la situación de que hay una especie que causa graves daños económicos. Y esto solo pasa en España. En Europa no pasa esto. Sí, sí. Diego, para cerrar, ¿qué mensaje tiene usted aquí a la administración? Pues, seguramente... Muy sencillo. A mí me gusta mi pueblo, me gusta el ganado y querría seguir viendo de ello y que siguiera. Y esto se acaba. La administración debería de tomar unas medidas un poco más serias de las que hay en esta zona, porque aquí caza mayor no hay. Es lo que ha dicho antes de que se están manteniendo solo de animales domésticos. Claro, claro. Si no hay ovejas, pues hay perros, se comen lo que haga falta, porque aquí no ha habido nunca lobos. La fijación en el medio rural de la población se está acabando. Y los que vivimos en ello vemos que esto se va. Y esto es un apretón bastante grande más. ¿Cuánto van a tardar los ecologistas y conservacionistas en recurrir el decreto que ha aprobado el 14 de mayo? Porque esto parece que es una ruleta. Aprobamos un decreto, sentencia, o algo no se está haciendo bien, o si todos parece que estamos de acuerdo en que hay que buscar un equilibrio. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Nosotros creemos que ese equilibrio es posible, eso es lo que hemos buscado siempre, que haya lobos, que haya convivencia con ganado extensivo y si hay pues algún traspiés judicial, pues tenemos también pues, los instrumentos, hay los recursos o podemos hacer normas que se ajusten a esas sentencias y nuestra idea es buscar esa compatibilidad porque queremos que haya lobos en Castilla y León, pero fundamentalmente queremos que haya ganaderos y que nuestros pueblos no se despueblen, ¿no? Muchísimas gracias a los 4 por acercarse aquí hasta Castrillo de la Guareña. Gracias por abrirnos
aquí su casa y esperemos que no tengamos que volver aquí a grabar, o al menos que no sea porque haya ningún ataque. Para esto. Gracias a vosotros. En Espacio Abierto y en los informativos seguiremos informando de este conflicto social de difícil solución. Nosotros volvemos la próxima semana.